Aquí está para ponerse el micrófono. Sí, nada más era mientras empezaba que me senté. Ah, bueno, yo pensé que era que iba a dar la clase. Ahí está bien, Bueno, acá. así, Sí, más alto. Sí, no, ahí está, ahí está. Ujú. Antes de iniciar, quisiera hacerles un llamado. Vamos a ver quién me falta por aquí, que no he visto. Bueno, Olger está afuera. Tenemos que ponernos una meta de invitar personas, ¿verdad? Esa es la idea del estudio bíblico, invitar a otros a que estudien las Sagradas Escrituras con nosotros. Los que vienen en carro, los que venimos en carro, debemos hacer la meta de traer el carro con visitas. Los que vienen y orar por esas visitas, ¿verdad? No se trata de que es que yo voy a llevar a ver cuántos trajo usted y le voy a dar premio, no es así. Pero tiene que haber una disposición nuestra de no solo venir a alimentarnos, sino que queremos compartir lo que Dios nos está enseñando con otros y hay que hacer un esfuerzo. El enemigo va a poner miles de obstáculos, pero para eso se ora. Si usted tiene a alguien a quien había invitado y no ha venido, insístele. ¿Cuándo volvemos allá? Venga, hay que insistir. Nosotros esa es la tarea que tenemos. La Biblia dice, fuérzalos a entrar. Entonces, de parte nuestra, sabemos que la obra es solo del Espíritu Santo, pero de parte nuestra debemos insistir en invitar, sobre todo personas alrededor, porque tenemos que tener claro para qué estamos aquí también. Nosotros confiamos que el Señor ha de levantar una iglesia. La iglesia se levanta con ovejas de Cristo, que el Señor las llama y las pone en un redil. Entonces, este recordatorio quisiera hacerlo para que tengamos ánimo de seguir invitando gente, trayendo personas. Aprovechemos la oportunidad. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Padre de Jesucristo nuestro Señor, estamos agradecidos que nos concedes estar aquí un jueves más y que tenemos la bendición de tener la Biblia. Tú hiciste llegar a nosotros tu santa palabra, la Biblia, y la preservaste por siglos y siglos para que tuviéramos conocimiento de la verdad. Sabemos también que no es suficiente nuestro esfuerzo y leer por nosotros mismos no entenderíamos. Por eso pedimos que tu Espíritu Santo actúe dándonos luz y correcto entendimiento de tu palabra, de tu voluntad revelada en tu palabra. Bendícenos esta noche
y danos el gozo de entender mejor lo que tú has hecho en Jesucristo tu Hijo para nuestro bien. Amén. Bien, vamos a continuar. Entonces ya vamos avanzando por la pregunta número 20. Pero entonces para conectar con lo que habíamos visto la vez anterior, habíamos hablado un poquito del Evangelio. Ya hemos visto que una vez que éramos conscientes de nuestra miseria, como dice una de las preguntas, de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Dios nos llevó a esa convicción a través del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo usa la ley para que tengamos convicción de pecado y veamos cuánto necesitamos un Salvador, que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que no podemos cumplir esa ley. Y entonces ahora sí estamos preparados para recibir la preciosa noticia que sí hay esperanza. Ese es el Evangelio. Hay esperanza, hay perdón, porque Dios hizo provisión para su pueblo. Hay alguien que pagó el precio. Entonces vimos el Evangelio. Y entonces la pregunta 20 nos dice, entonces, esa salvación de la que hemos estado hablando, ¿es la salvación restaurada por Cristo a todos los hombres que perecieron en Adán? Respuesta, no a todos, sino solo a aquellos que, por medio de una fe verdadera, son injertados en Él y reciben sus beneficios. Vamos a ir pronto a las citas bíblicas, pero quiero explicarles qué es lo que esta pregunta está tratando de refutar. Está tratando de refutar una herejía que se llama el universalismo. Es decir, hay quienes piensan que al final todos los seres humanos serán salvos. Hay quienes piensan así. En la cultura popular de nuestro país, esto de alguna manera también se ha infiltrado. No sé si ustedes han escuchado, pienso que sí, cómo la gente se refiere a un lugar donde hay poco espacio y hay que hacer espacio para más. Y la gente dice, si vamos a caber todos en el cielo, no vamos a caber aquí. Eso es un dicho popular y es como la gente se comporta pensando, todos vamos para el cielo. Eso es universalismo. Eso es, nadie se condena, nadie se pierde, todos vamos para el cielo. Y hay un tipo de universalismo, no solo así medio optimista como ese popular, sino que dice, pues los anuncio por si algún día lo escuchan, que incluso Satanás y sus demonios serán salvos al final. Son pues tergiversaciones de la palabra de Dios y vamos a ver en las Sagradas Escrituras que no es así. No es de todos la fe. Leamos entonces, alguien por favor, Juan capítulo 1, versículo 11, 12 y 13, léame por favor, Jonathan. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces ahí nos dice bien claramente que ¿cuál fue la misión de Jesucristo? Venir. Y vino a los suyos, al pueblo judío al cual él pertenecía, el pueblo que había recibido las promesas del pacto. ¿Y qué sucede? No le reciben como el Mesías. No era la clase de Salvador que ellos estaban esperando. En esas condiciones ellos, la gran mayoría de judíos, estaban buscando un Salvador diferente, un líder político que los librara del Imperio Romano, que volviera a hacer de Israel aquel reino glorioso que algún día tuvo tal vez bajo Salomón o David o Salomón. Entonces no todos recibieron. Y ahora nos aclara el versículo, pero los que le recibieron, los que creen en su nombre, a esos es aplicada la salvación, la restaurada en Cristo. Leamos por favor Isaías 53, 11. Ahí está Fabián.
fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bien, ese énfasis que hizo el hermano ahí, a muchos, nos dice no a todos. Llevó las iniquidades de ¿quiénes? De ellos. Entonces vemos que la Sagrada Escritura nos habla de una salvación que es particularmente aplicada a personas específicas. Llevará las iniquidades de ellos, las de esos muchos por los cuales Él vino a morir. Entonces refutamos una vez más ese universalismo. Y yo voy a leer para ustedes lo que dice, o si quieren búsquenlo conmigo, 2 Tesalonicenses 3:2. 2 Tesalonicenses 3:2 también refuta esta doctrina errónea del universalismo, cuando el apóstol Pablo pide, es una oración que él está haciendo y dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ojalá, cuando leamos cosas así, tengamos temor de Dios. Porque nosotros podemos decir, ¿somos nosotros de los que tienen fe o no? Hay quienes no tienen fe y se mostrará en que no perseveran hasta el final. Y hay una cita más que viene a mi mente en este momento y que quisiera que la leamos. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 39. El que lo tenga, por favor, me lo lee despacio y fuerte. Randall. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Ven cómo todo concuerda en las Sagradas Escrituras? No todos, dice, no es de todos la fe. Hay algunos que incluso profesando la fe retroceden. Y con eso muestran que no tenían verdadera fe. La fe verdadera no se pierde. Puede sí usted pasar por pruebas, debilitarse por no usar los medios de gracia, por las artimañas de Satanás, por sus negligencias, pero la verdadera fe persevera. Este precisamente texto de Hebreos 10 nos está hablando específicamente de los apóstatas, de los que se desvían, de los que se deslizan, y hay quienes se deslizan, pero después de que él ha hablado y ha advertido de esa terrible posibilidad, dice, nosotros no somos de esos que retroceden. Y oiga que dice cuál es el resultado de ese retroceso, de los que retroceden para perdición. No es para todos los hombres la salvación, sino para los que tienen, como dice aquí, fe para preservación del alma. Creo que con eso tenemos suficiente para refutar el universalismo. Hay quienes tienen fe verdadera y a través de esa fe verdadera en Jesucristo tienen justificación de sus pecados y muestran esos tales que son los que están incluidos en ese grupo del cual dice, llevó las iniquidades de ellos. La siguiente pregunta dice, ¿qué es la fe? Y esto es lo que sigue, porque entonces, si estamos viendo que no todo el mundo es salvo, sino el que tiene verdadera fe, entendamos qué es esto. Entendamos qué es la verdadera fe. La respuesta no es solo un conocimiento por el cual asiento con seguridad a todas las cosas que Dios nos ha revelado en su palabra. Es también una confianza segura, encendida en mi corazón por el Espíritu Santo a través del Evangelio, por la cual descanso en Dios, estando convencido con seguridad de que el perdón de los pecados, la justicia y la vida eterna son concedidos no solo a otros, sino también a mí. Y esto gratuitamente por la misericordia de Dios, en virtud de los méritos de Cristo solamente. Bueno, una vez más llamo la atención de ustedes a que vean que cómo están hechas las preguntas del catecismo para responder
de manera personal. Y así es como debemos estudiar la Biblia, no pensando en otros, pensando en nosotros mismos. ¿Yo qué respondo cuando me dicen qué es la fe? No debo responder que es simplemente, no, yo he creído y yo afirmo lo que la Biblia dice. Eso todavía no es fe, ni siquiera un sentimiento bueno en su corazón acerca de Cristo, de la salvación, de la Biblia. No es solo eso, es algo más allá de nuestras capacidades. Esto es importante que lo entendamos, porque muchas personas piensan que la fe es nuestro aporte para la salvación. ¿Ven? Entonces, sí están muy de acuerdo al ver en la Biblia que el ser humano no puede hacer algo para salvarse, no puede hacer algo que le gane méritos para salvarse, no puede merecerla, todo eso. Pero después caen en la trampa de pensar, como dice que solo la fe, ok, solo es por la fe, ese es mi aporte. Yo tengo fe en Jesús y eso es el aporte que yo hice para mi salvación. Vamos a ver que no es así. Entonces, quisiera que leamos Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8 y 9. ¿Quién lo tiene? Doña Mirna. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gracias, hermana. Este versículo parece ser bastante claro para todos los evangélicos de que no es por obras, y así refutamos cualquier religión cristiana que se diga que usted para ser salvo tiene que hacer algo específico. Y es claro, no por obras, y la razón es que no tenemos de qué gloriarnos, no tenemos algo de lo cual enorgullecernos, no podemos, porque no hemos hecho nada para ganar esa salvación. Y sin embargo, como les decía, podemos caer en la trampa de pensar que la fe sí es nuestro aporte, y al final entonces nos estamos gloriando ¿de qué? De nuestra fe. Dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero algunos tratan la fe como si fuera una obra del ser humano. Okay. Entonces dice, por gracia sois salvos. El significado de gracia espero que lo tengamos claro, pero lo repasamos. Es algo que se le da a alguien, pero no lo merece, se lo están dando a pesar de que no lo merece. Entonces, ¿qué es lo que se le está dando? La salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Y nos dice cuál es el instrumento. Así es como debemos pensar en la fe. Es el instrumento que Dios usa para la salvación. El instrumento es la fe. Entonces, después lo que pasa es que la siguiente frase parece que la ignoramos, o la ignoran muchos hermanos. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y qué significa que es don de Dios? Que es regalo de Dios. Entonces, si aquí dice que la fe es regalo de Dios, ahí sí es cierto, mis estimados, que quedamos desarmados sin nada de qué gloriarnos, porque no es por obras, lo teníamos claro. Y ahora dice que es por fe, pero esa fe es un don de Dios, no es algo que usted aportó. No puede gloriarse en nada. La salvación, dice la Escritura en Jonás y en los Salmos, la salvación es de Jehová. Gloria a Dios por eso, porque así está segura nuestra salvación. No está en nuestras manos, sino en las manos del Dios Todopoderoso. Ok, entonces, bien claro tenemos entonces que no es solo un conocimiento, pero ese conocimiento es necesario. Y entonces a veces vamos a usar esta frase, cuando algo es necesario, pero no es suficiente. ¿Entienden eso? Es necesario, pero no es suficiente. El conocimiento es necesario, pero no es suficiente. Es decir, usted no puede simplemente decir que tiene fe porque tiene un sentimiento acerca de la palabra de Dios, pero no la conoce. Necesita el conocimiento. Pero una vez que usted lo adquiere, se le dice, todavía eso no lo hace completo.
Se necesita esto que solo Dios hace, el don de la fe, que como lo expresas aquí tan bello es que dice que el Espíritu Santo enciende en el corazón eso. Es algo que el Espíritu Santo hace en el corazón. Por eso es que es tan bello las promesas de Dios cuando entendemos la salvación, porque como fue el Espíritu Santo el que lo encendió, nada ni nadie apagará eso. No es posible. Sí se puede enfriar, lamentablemente esa es la realidad que la Biblia nos enseña, pero nunca se va a apagar. Insisto en decirles, si alguien piensa, lo tuve, pero se me apagó, eso no era verdadera fe. La verdadera fe la encendió el Espíritu Santo en el corazón de aquel pecador, y esa fe le llevará a perseverar hasta el fin, porque por esa fe el pecador obtiene todo esto: justicia, vida eterna, perdón de pecados. Vamos a leer uno de los versículos más hermosos que expresan lo que es la vida de fe de un creyente. Es Gálatas 2:20. ¿Quién lo lee? Janeiro. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ok, entonces como les decía, este versículo ojalá lo memoricemos todos y vivamos con respecto a lo que aquí dice. Y nos analicemos si tenemos esta clase de entendimiento de lo que es ser cristiano. Vamos a ver lo que dice ahí de la verdadera fe. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces eso nos hace volver nuestra mirada hacia el momento de la crucifixión de Jesucristo. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Y por qué es que Pablo dice que Él está ahí también? Porque nosotros, si estamos unidos a Cristo, participamos de eso que Jesucristo hizo. Jesucristo está ahí llevando nuestras iniquidades, y así es como nosotros debemos ver el Calvario. Por eso es que dice aquí en la respuesta que no se trata solamente de poder decir, sí, Cristo murió por los pecadores, sino que dice, murió por mí, como dice este versículo, dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Mi antiguo yo, la vida de pecado, todo quedó crucificado allá en el Calvario. Yo ni siquiera había nacido, pero el efecto del sacrificio de Jesucristo nos alcanza al día de hoy. Bendito Dios. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivo? Porque seguimos viviendo aquí, ¿verdad? Si usted ha tenido la experiencia de conversión, se da cuenta que sí tuvo la fe en Jesucristo, creyó en Él, cree en el perdón de sus pecados y todo, pero la vida hay que seguir viviendo. No nos llevó el Señor ese mismo día. Lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivimos? Dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esta es la parte que hace falta en muchos. Dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es una cuestión personal. Decir simplemente, Jesucristo murió por los pecadores, es cierto, pero ¿está usted incluido ahí? ¿Está usted incluido en esos pecadores por los cuales usted dice que Cristo murió? Y parte de no entender esto es lo que lleva a muchos a vivir como viven. Dicen entonces tener un entendimiento, un cierto conocimiento de Cristo, unos ciertos sentimientos acerca de Cristo, pero no viven en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no parece haber esa conexión personal de decir, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso
Esa verdadera fe es la que le lleva entonces depositando toda su esperanza en Jesucristo, confiando completamente que Él pagó la deuda. De esa manera vivimos de ahí en adelante. Vamos a leer entonces Romanos 5:1, que también es un versículo muy importante que tenemos que tener en cuenta al respecto de la fe verdadera. Sí, Fabián. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces vemos que la fe es el instrumento de la salvación, el instrumento de la justificación. Un poquito repasemos el concepto entonces de justificación, que implica que hay no solo perdón de pecados, no solo es que aquel que Él paga la deuda que tenemos pendiente para con Dios, para que se diga, no debo nada, sino que se nos atribuye a nosotros su justicia, lo cual va mucho más allá y debería asombrarnos. ¿Por qué? Porque la justificación nos lleva a decir, somos tratados como si nunca hubiéramos tenido aquella deuda. ¿Entienden la diferencia? Es que cuando nosotros nos damos cuenta de la deuda tan grande e impagable que tenemos para con Dios, y vamos a Jesucristo y creemos que verdaderamente el sacrificio que Jesucristo hizo paga esa deuda pendiente, entonces podemos dar el paso diciendo, wow, Él pagó, ya no debo. Ok, pero ahora va un paso más y la justificación dice, es más, usted va a ser tratado como si nunca hubiera tenido esa deuda. Su récord tan malo que tenía de pago, vivió para usted, desperdició su tiempo, su dinero, todo eso no le va a ser tomado en cuenta y va a ser tratado como si usted hubiera vivido como Cristo vivió. Él que nunca falló. Entonces si eso no genera en nosotros una admiración, no estamos entendiendo la grandeza de la salvación. Porque no es solamente que Él pagó el precio, es que ahora nos somos tratados como si nunca hubiéramos tenido deuda y como si hubiéramos sido impecables en nuestro comportamiento para con Dios. Eso, mis estimados, es lo que genera la verdadera fe. Y vamos a seguir entonces adelante. La pregunta 22 dice así: ¿qué necesita creer un cristiano? Vamos a responderla y ahorita la estudiamos. Entonces dice, todo lo que se nos promete en el Evangelio, la suma de lo cual está brevemente comprendida en los artículos de la fe universal e indubitable de todos los verdaderos cristianos, artículos que son llamados comúnmente el credo. Nuestro siglo, y ya hace mucho tiempo, se caracteriza porque la gente no quiere profundizar en qué creen, simplemente decir de una manera rápida, ¿qué cree usted? Yo creo la Biblia. Lo que pasa es que eso lo pueden decir muchos y creer diferentísimas cosas al respecto de Dios, de Cristo, de la salvación. Entonces, eso sucedía desde la antigüedad. Había gente entonces llamándose cristiana y ya no creían lo que era la doctrina apostólica. Leamos por favor un momentito, ya les digo. Segunda carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9.
Segunda carta del apóstol Juan, es solo un capítulo, el versículo 9 dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si el apóstol Juan está escribiendo esto en el primer siglo, haciendo una advertencia de la posibilidad de desviarse de la doctrina de Cristo, varias cosas podemos inferir de aquí. Número uno, que había quienes estaban desviándose. Y segundo, que estaba bien establecido cuál era la doctrina de Cristo. Creo que fue la vez anterior que yo les había mostrado que en 1 Timoteo 3:16 había un pequeño resumen de la fe cristiana que decía: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y les decía que era como una cápsula de la fe cristiana en ese momento. Bueno, ¿por qué se daba esa necesidad de encapsular la fe cristiana? Precisamente para refutar las herejías. La palabra herejía significa básicamente división, pero es un apartarse de la doctrina cristiana que lleva a la perdición, porque es precisamente esto lo que dice aquí, 2 Juan 9, un extraviarse de la doctrina de Cristo. Y la persona que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. También nosotros tenemos, ¿quién puede leerme Hechos de los Apóstoles 2:42? Ahí está Jonathan. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este versículo lo que está es describiéndonos la iglesia de Jerusalén, la iglesia que llamamos primitiva, la primera, la que surge de aquellos 120 que perseveraron, que recibieron el Espíritu Santo, que después a través del sermón del apóstol Pedro se convierten más. Ese grupo tenía esas características, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estos versículos he enfatizado por la necesidad de que entendamos que la doctrina no es opcional. Hoy en día, en muchos grupos evangélicos, hablar de doctrina es como si estuviéramos hablando de algo prohibido. De hecho, escuché hermanos que en sus iglesias los pastores hasta afirmaban que no querían hablar de eso, de nada que dicen ellos nos divida. Y eso es precisamente por no entender lo que es la doctrina, y que más bien la doctrina es lo que une a los verdaderos cristianos, no lo que los separa, es lo que los une. La doctrina es la enseñanza apostólica. ¿Qué es lo que los apóstoles nos dejaron? Porque recordemos que Jesucristo mismo nunca escribió él como tal nada. Ninguno de los escritos que tenemos son escritos de la pluma de Jesucristo. Lo que nosotros tenemos son los escritos de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles que nos dejaron entonces la doctrina de Cristo. Un cristianismo sin doctrina tiene el resultado de lo que hoy vemos hoy en día. Personas que dicen ser cristianos, que dicen haber aceptado a Cristo, pero sus vidas no están siendo transformadas, no parecen haber sido transformados. Siguen siendo dominados del pecado, ignorantes de todo lo que Dios nos reveló. ¿Por qué? Por no tener la doctrina correcta. Ahora, esto yo lo estoy enfatizando por eso, porque precisamente catecismo es eso, un deseo de enseñar la doctrina de Cristo, la doctrina apostólica.
En este sentido, toda iglesia del Señor, toda iglesia verdadera es apostólica. No porque tengamos a alguien con el oficio de apóstoles, porque ya no hay personas que puedan ejercer ese oficio apostólico que se terminó al morir el último de los apóstoles, pero sí porque preservamos la doctrina que ellos enseñaron. Y entonces, como les decía, esas cápsulas fueron necesarias a través de la historia. Hay una primera cápsula, digamos, de doctrina bíblica que llamamos el credo apostólico. No es que usted va a encontrar una página en la Biblia donde esté ese credo exactamente, pero sí podemos comprobar que todas los artículos que el credo contiene se basan claramente en la Sagrada Escritura. La palabra credo, lo único que significa es creo, es la palabra latina. Credo, yo creo, es lo que dice, es lo que significa. Entonces se le dice así, un credo. ¿Qué creemos nosotros? Bueno, como les decía, básicamente podemos decir, creo la Biblia. Sí, pero ¿qué enseña la Biblia? Entonces, desde la antigüedad se encapsularon, vuelvo a usar esa palabra, o se resumieron las doctrinas de la fe cristiana. Vamos entonces a estar estudiando poquito a poco el credo apostólico. Cada una de estas doctrinas, como les digo, tiene un firme apoyo en la Sagrada Escritura. Y para comentarles, como ustedes saben, o si no saben, los invito a estudiar al respecto, el cristianismo poco a poco se fue contaminando, hubo decadencia, el papado llegó a gobernar, el mundo llegó a estar dominado por esa iglesia poderosa llamada la Iglesia Católica Romana, etc. Pero a pesar de todas esas corrupciones del cristianismo, se pervirtió la doctrina, se conservaba este símbolo. Y eso es importante, porque al día de hoy este símbolo sigue dando unidad a los verdaderos cristianos. En el siglo XII había un grupo de cristianos fieles que se levantaron a través del liderazgo de un hombre que se convirtió, que se llamó Pedro Valdo. Y entonces a sus seguidores les pusieron los valdenses. Esto pasó en Francia. Y él quería volver a la doctrina apostólica y a vivirla y a que la gente tuviera las Escrituras otra vez. Y ellos fueron terriblemente perseguidos, pero el movimiento fue tan poderoso y Dios lo bendijo tanto que si ustedes estudian con detenimiento, hay valdenses en la historia, verán que no están solo en Francia, sino en partes de Italia y por Suiza y por Rumania y por muchas partes se esparcieron los valdenses. A estos llamamos cristianos fieles de la Edad Media. Es tan interesante la historia, después podemos ahondar en ella en otro momento, pero cuando vino la reforma en el siglo XVI, los reformadores hicieron contacto con esos valdenses que siempre habían sido considerados herejes, y hubo reformadores, me parece que fue Lutero el que dijo, si no fue Guillermo Farel, sin saberlo todo este tiempo hemos sido valdenses. Porque ellos habían abrazado lo que realmente esta iglesia valdense sostenía. ¿Y por qué les digo esto? Porque la iglesia valdense también tuvo que hacer eventualmente su confesión de fe. La confesión de fe era donde ellos dicen exactamente qué creemos, por qué no estamos de acuerdo con este cristianismo que está predominando. Y en su confesión de fe, ellos inician diciendo esto: creemos los 12 artículos del así llamado Credo de los Apóstoles. Entonces, vean que este documento, que ustedes saben que proviene del Catecismo de Heidelberg de 1563, el cual modifica a Hércules Collins en 1680, tiene una unidad con los antiguos valdenses y con la iglesia post-apostólica.
Tal vez estoy hablando mucho de historia y se cansen, pero lo que quisiera mostrarles es una cosa. La iglesia de Cristo no surge así de la nada. Muchos de los cristianos hoy en día que vayan a una iglesia, usted llega y les cuenta, ¿usted sabe de dónde viene su iglesia? Usted es bautista y sabe de dónde vienen los bautistas, no tienen idea ni siquiera de dónde. Y usted es pentecostal, bueno, ¿por qué es? ¿Y de dónde viene su iglesia? No saben. Nosotros necesitamos entender que nuestra fe, y esto es lo bonito, es una fe bíblica sí, pero histórica, preservada a través de los siglos y proclamada por los verdaderos creyentes. Nosotros, eso es lo que nos diferencia eso es lo que nos afirma como iglesia de Cristo y no como una secta. Cuando ustedes hablan con unas personas que pertenecen a una secta, ellos no hacen conexión con la iglesia histórica, porque ellos piensan que su movimiento, cuando empezó su movimiento, sea los testigos de Jehová, los mormones, las iglesias de Cristo, lo que sea, que eso es la restauración. Antes de ellos no había cristianos. Incluso hay ciertos en el pentecostalismo que piensan que antes del pentecostalismo no había cristianismo hasta que restauraron ellos supuestamente los dones. No todos piensan eso, pero algunos. En cambio, eso es lo hermoso de lo que estamos estudiando. Es un documento basado en las Escrituras, pero que también coincide con la fe apostólica de la iglesia, como ahí dice, universal. ¿Y cuál es la palabra para iglesia universal? La iglesia católica, la fe católica. Yo sé que a algunos les sonará extraño que digan, nosotros tenemos la fe católica, pero esa es la fe universal, la fe de los hijos de Dios. Entonces vamos a revisar un poquito, unos minutos, el credo, pero voy a tomar un tiempo para animarlos cómo nos puede servir este credo también para evangelizar. El credo dice lo siguiente: creo en Dios, el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Después de este credo apostólico viene un credo que es llamado el credo niceno o credo de Nicea, por si alguna vez lo llegan a estudiar, que fue en el concilio, es decir, una reunión de los obispos de diferentes regiones, se reúnen y con este credo, ampliando un poco más lo que llamamos la cristología, es decir, la doctrina de Cristo. Después en Constantinopla se vuelve aún más a aclarar, y vean, ¿por qué es que es necesario estar aclarando y aclarando? Por las constantes herejías, por las personas que tergiversan. Entonces parece que tenemos que aclararlo un poco más. Entonces ese otro credo llamado niceno constantinopolitano, los animo a estudiarlo, a verlo, y verán que es todavía mucho más amplio que pero más amplio. ¿Por qué? Porque refuta más herejías. Ok, esta es la reflexión que quisiera presentarles con respecto a este credo. Y es importante porque nosotros vivimos en un país cuya religión, el país nuestro como tal, tiene una religión. Es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia es la religión del Estado. La gran mayoría de nuestros compatriotas se adhieren a la religión del Estado, que es la Iglesia Católica Romana. Entonces nosotros debemos conocer y tener las armas para llegar a ellos que todavía tienen vestigios de cristianismo. Porque aunque la misa como tal tiene muchos elementos paganos, no bíblicos,
Y es una mezcla, lo que nosotros llamamos es un sincretismo. Esa palabra sincretismo lo que significa es una mezcla, es revolver cosas. Y es una religión realmente que revuelve cosas, revuelve un poco de cristianismo con un poco de judaísmo, con un poco de paganismo, y ahí, y de verdad, donde quiera que está, esto no lo decimos nosotros por ofender a nadie, sino que nosotros lo podemos comprobar, donde sea que llegó, se adaptó, hizo sincretismo, incluso en América con los indios. Entonces por eso no era tan difícil para los indios, los indígenas americanos, abrazar una religión que también les permitía, nada más en lugar de sus dioses, tener santos a los cuales venerar. Ok, entonces, ¿qué es lo importante? Que a pesar de todo eso, hay un vestigio que se sostiene del cristianismo en el credo que recitan todos los días del mundo en toda iglesia católica. Este credo que les he leído se recita y la gente se lo sabe de memoria, lo ha oído miles de veces. Y esta es una arma para nosotros llegar a la persona que se lo sabe. Entonces decimos, estamos de acuerdo en muchas cosas. De hecho, en el centro, mire, creemos que hay un solo Dios, que ese es el Padre Todopoderoso, creemos que Él es creador del cielo y de la tierra, y a través de este credo, como les digo, podemos refutar incluso todas las herejías modernas que se han metido incluso en la Iglesia Católica. Porque uno dice, bueno, pero el credo dice, creemos que Él es el creador del cielo y de la tierra. ¿Cómo ahora creen otras cosas y creen la evolución? Bueno, creemos en Jesucristo, pero al respecto de Jesucristo, el Hijo de Dios, vean lo que dice el credo, que es como yo les animo a usarlo para evangelizar. Dice, en Jesucristo, su Hijo unigénito. No hay otro como Jesús. Nosotros somos hijos adoptados, pero Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, y esta parte les encanta, ustedes saben que hay una gran veneración, y nosotros creemos, el nacimiento de Cristo fue milagroso, Él no nació como cualquier otro ser humano, es el Espíritu Santo que vino sobre María siendo ella virgen, y lo concibió, y eso tenemos que afirmar esa verdad, porque si usted no cree eso, no está creyendo la Biblia. Después nos dice lo que sucedió con Jesucristo. Padeció bajo Poncio Pilato. ¿Por qué es importante que diga cuándo fue que padeció y por qué lo añadieron eventualmente? Porque nosotros tenemos una fe histórica de algo que realmente sucedió, no son leyendas, es algo que realmente sucedió. Podemos dar los nombres de las personas que existieron, y bajo el gobernador Poncio Pilato fue Jesús crucificado, muerto, sepultado. Después, con más tiempo, hoy no nos da tiempo, vamos a ver lo que significa la frase descendió a los infiernos, porque no significa que fue al lugar de la condenación ahí. Y dice, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, esta es la doctrina de la ascensión, y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde, aquí esta es la frase, y entonces llegamos y le decimos a nuestro amigo o familiar católico, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros todos creemos que hay un juicio. Y de hecho, mis estimados, eso es lo que me espanta a mí, en cuántas iglesias ni siquiera se menciona, iglesias que supuestamente son evangélicas, y ni siquiera se menciona que viene el juicio, que hay un día de juicio. Eso es una verdad central de la Biblia. Hay un día de juicio, y los católicos lo afirman y nosotros lo afirmamos con ellos porque está en la Biblia. Pero entonces tomamos la oportunidad para decir, pero si usted confiesa, porque lo dijo ahí en la misa, que viene un día de juicio, que Jesús viene a juzgar a los vivos y a los muertos, yo le pregunto, ¿está preparado para ese día? ¿Está preparado? Porque Él viene a juzgar. ¿Y cómo? Y si Él le dice, bueno, porque la mayoría no va a saber qué decir, pero es que la Biblia sí nos dice cómo prepararnos para ese día. Y entonces lo llevamos a Jesús, al único que puede responder por los pecadores en el día de juicio. No podemos llegar a ese juicio con esa deuda tan grande que tenemos delante de Dios.
Necesitamos quien pague esa deuda por nosotros, porque si no, nos toca a nosotros pagarla. Y entonces ven, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque no conoce tal vez mucho la Escritura, pero gracias a Dios conoce una cápsula de fe que está basada en la Escritura. Hay un día de juicio y Él vendrá. El resto de este credo podemos estudiarlo después, pero como ustedes ven, cada cosa que aquí dice es esencial. Esto no es opcional creerlo. El que no cree esto, no cree en el cristianismo. Se demuestra aquí entonces, algunos piensan y me hacen la pregunta, pero ¿de dónde salieron tantas denominaciones y por qué tantas iglesias y por qué tantos nombres? Hace falta que volvamos. La gente quisiera una respuesta rápida, pero no, estudiemos por qué. Estudiemos qué fue lo que sucedió. Y con este catecismo ortodoxo estamos llevados a esa preciosa verdad de que la doctrina bíblica apostólica ha sido preservada a través de siglos. Y hemos tenido hermanos en diferentes denominaciones a través de la historia, incluso dentro de la Iglesia de Roma. ¿Ven lo precioso? Nosotros no estamos diciendo que sea imposible que alguien de la Iglesia romana se salve si cree esto y si vive con respecto a esta fe. Muchos de ellos, pienso que pocos más bien, estarán incómodos hasta en sus iglesias viendo lo apartados que están de la verdad, pero bueno, hay estudiaremos después, una sola iglesia universal, en todos los tiempos, en todos los lugares, compuesta por los redimidos, por aquellos a los que según leímos Isaías 53:11, llevó las iniquidades de ellos. Y les hago la pregunta a cada uno, ¿está usted contado dentro de esos? ¿Ha lavado Él sus pecados? ¿Ha ido usted a Jesús para decirle, lávame con tu sangre de mis pecados? Creo que esa sangre paga la deuda que yo tengo pendiente con Dios. Que así sea, vamos a orar. Bendito Dios, te alabamos y te damos gracias por esta enseñanza que nos concediste esta noche. Tú sabes que somos débiles, nos falta mucho, danos entendimiento y confírmanos en esta preciosa fe que, como dice tu santa palabra en la epístola a Judas, la fe que fue una vez dada a los santos, la fe que ha llegado a nosotros, la fe verdadera por la cual no retrocedemos, sino que perseveramos para salvación. Bendice a cada uno de los que aquí ha escuchado o llegue a escuchar esta enseñanza. Glorifica el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hacia este. Sí, yo quiero de eso. ¿Sabes hasta para qué quiero? Porque yo veo aquel chuchón ahí tan raro y digo, mejor fuera, tener esto ahí, como un piecito así, ¿verdad? Algo pequeñito ahí. Yo no sé si se puede. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. Yo ahí vi como que entraban llamadas, no sé. Sí, gracias. Voy a desactivarme.